flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Jesús dijo que te cortes la mano. No estoy exagerando. No estoy sacando nada de contexto. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 43 y léelo tú mismo. Jesús dice, textual, si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres manco a la vida eterna que ir con las dos manos al fuego que nunca se apaga. Y no se detuvo ahí, dijo, si tu pie te hace pecar, córtalo. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Ahora piensa en esto un segundo. Estamos hablando de Jesús, el mismo hombre que sanaba manos secas, que devolvía la vista a los ciegos, que tocaba a los leprosos cuando nadie se atrevía. Y ese mismo hombre te dice que te cortes la mano. ¿Qué está pasando? Y te voy a ser honesto. Este es uno de los versículos más incómodos de toda la Biblia, porque no puedes ignorarlo. No puedes decir, Jesús era solo amor y abrazos, cuando tienes esto escrito en rojo en tu Biblia. Es Jesús hablando de cortarse manos, arrancarse ojos y un fuego que nunca se apaga. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría de la gente hace una de dos cosas con este versículo. O dice, es una metáfora, no te preocupes, y pasa la página. O se asusta tanto que prefiere no pensar en ello. Pero ninguna de las dos reacciones es correcta, y cuando descubres lo que Jesús realmente estaba diciendo, las palabras que usó en griego, el lugar que mencionó, la técnica que empleó, todo cambia. Y te advierto, lo que vas a descubrir es mucho más radical que cortarte la mano. Pero primero lo primero. Este pasaje aparece 3 veces en los Evangelios. Mateo lo pone 2 veces, una en el capítulo 5, otra en el capítulo 18, y Marcos lo pone en el capítulo 9. Cuando algo aparece 3 veces, es porque los autores consideraban que era fundamental. No era un comentario al pasar, era una enseñanza central de Jesús. Y fíjate en algo que casi nadie nota. En Mateo 5, Jesús dice esto justo después de hablar de la lujuria. ¿Recuerdas? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, e inmediatamente después suelta lo de arrancarte el ojo. El contexto ahí es deseo sexual, pero en Marcos 9 el contexto es completamente diferente. Ahí Jesús estaba hablando de hacer tropezar a los niños. Dijo, si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Y después de eso viene lo de la mano, el pie y el ojo. ¿Ves lo que está pasando? El mismo dicho en 2 contextos diferentes. Eso significa que Jesús no hablaba solo de lujuria, ni solo de dañar a otros. Estaba dando un principio universal, una regla que aplica a cualquier cosa que te haga caer. Y ahora viene la primera bomba, la palabra que lo cambia todo. En el griego original, porque los evangelios se escribieron en griego, la palabra que se traduce como te hace pecar es escandalizo. ¿Te suena? Sí. De ahí viene nuestra palabra escándalo. Pero en el siglo I no significaba lo que significa hoy. Escandalizo viene de escandalón. Y un escandalón era algo muy concreto, era el gatillo de una trampa, literal. En las trampas para animales del mundo antiguo había un palito o una pieza que cuando el animal la tocaba, ¡clac!, la trampa se cerraba. Esa pieza se llamaba scandalon. Piensa en una trampa para ratones. El ratón huele el queso, se acerca, toca el gatillo. Y en una fracción de segundo, la barra de metal cae y lo atrapa. El ratón no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo quería el queso. Pero el diseñador de la trampa sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Ahora escucha de nuevo lo que Jesús dijo. Si tu mano te escandalizó,
No está diciendo, si tu mano te hace pecar, como algo vago. Está diciendo, si tu mano es el gatillo que activa la trampa en la que caes una y otra vez. Eso cambia todo. No habla de un pecado ocasional, habla de un patrón, de algo que te atrapa sistemáticamente, como una trampa que se cierra sobre el mismo animal cada vez que pasa por el mismo camino. Y quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has dicho, nunca más voy a hacer esto? Y a la semana siguiente lo hiciste de nuevo, y al mes siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez. Eso es un escándalo en acción. No es que seas débil, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que hay un gatillo en tu vida que activa el mismo mecanismo una y otra vez. Y mientras ese gatillo siga ahí, la trampa se va a seguir cerrando. Esto es lo que Jesús está atacando, no el pecado individual, el sistema que lo produce, y sus oyentes entendían esto perfectamente. La imagen del escándalo está por todo el Antiguo Testamento. En Levítico 19:14, Dios dice, no pondrás tropiezo delante del ciego. La palabra hebrea ahí es mikshol, exactamente lo mismo que escándalo en griego. En el Salmo 141:9, David ora, guárdame de las trampas que me han tendido. En Isaías 8:14 se habla de Dios mismo como una piedra de tropiezo. Cuando Jesús usó esa palabra, estaba conectando con siglos de tradición. No estaba inventando nada. Estaba llevando algo que todos conocían a un nivel que nadie esperaba. Pero espera, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. Jesús estaba usando una técnica de enseñanza rabínica que se llama Kal va-chomer. Suena complicado, pero es súper simple. Significa de lo ligero a lo pesado. Es como decir, si esto es verdad para algo pequeño, ¿cuánto más será verdad para algo grande? Los rabinos la usaban todo el tiempo. Era la regla número 1 del rabino Hillel, que vivió una generación antes que Jesús. Y en el Talmud hay un ejemplo brutal de cómo funcionaba. Hay un dicho que dice, que un hombre se arroje a un horno de fuego antes que avergüence a su prójimo en público. ¿Alguien pensaba que había que tirarse a un horno literal? No. Todos entendían que era una hipérbole para decir, humillar a alguien es gravísimo. Jesús hace lo mismo. Dice, si estarías dispuesto a perder algo tan valioso como tu mano, algo extremo, doloroso, irreversible, con tal de no caer en esa trampa, entonces, ¿por qué no puedes cortar esa amistad que te arrastra? ¿Por qué no puedes cortar ese hábito? ¿Por qué no puedes alejarte de ese lugar donde siempre caes? Eso es lo que está diciendo. Y es mucho más radical de lo que parece, porque cortarte la mano es una decisión. Pero cortar un patrón de vida, una relación, un hábito arraigado, eso requiere algo que duele más que cualquier cirugía. Y hay algo más que necesitas entender para ver por qué la hipérbole funciona. En la cosmovisión judía, el cuerpo no es malo, no es un estorbo, no es una prisión del alma como pensaban los filósofos griegos. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. El Salmo 139, versículos 13 y 14 dice, tú formaste mis entrañas, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. El cuerpo es sagrado, y precisamente por eso la hipérbole es tan poderosa. Jesús está diciendo, incluso algo tan valioso como tu mano, esa mano que Dios formó, incluso eso vale la pena perder si es lo que te está llevando a la destrucción. Es como si dijera, ¿ves lo más valioso que tienes? Tu relación con Dios vale más. ¿Ves lo que más te dolería perder? Perder tu alma duele infinitamente más. Ahora, si esto ya te parece fuerte, necesitas prepararte, porque lo que viene ahora es la parte más oscura de todo este pasaje. Jesús añadió algo que para sus oyentes era aterrador. Dijo,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y usó una palabra específica para ese lugar. No dijo infierno, no usó la palabra griega Hades, usó otra palabra Gehenna, y aquí se pone oscuro, porque Gehenna no era un concepto abstracto, no era una idea teológica flotando en el aire, era un lugar real, un lugar que los oyentes de Jesús podían señalar con el dedo. Si estabas en Jerusalén y mirabas hacia el sur, justo debajo de la muralla, había un valle. Se llamaba Hinnom en hebreo, el valle de Hinnom. Y ese valle tenía una historia que le helaba la sangre a cualquier judío del siglo I. Para entender por qué, tenemos que retroceder 700 años, a la época de los reyes de Judá. Segunda Reyes capítulo 23, versículo 10. Y 2 Crónicas capítulo 33, versículo 6. Ahí se registra algo espantoso. Los reyes Acaz y Manasés, dos de los peores reyes de Israel, convirtieron ese valle en un lugar de sacrificio de niños. Levantaron altares al dios Moloc, un ídolo de los amonitas con forma de hombre y cabeza de toro. Y en esos altares quemaban a sus propios hijos vivos. Esto no es ficción. 2 Crónicas 33. 6 dice textualmente que Manasés hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle del hijo de Hinnom. Y hay un detalle que es difícil de escuchar. En hebreo, el nombre específico del lugar de los sacrificios dentro del valle era Tofet. Y muchos estudiosos creen que Tofet viene de la raíz Tof, que significa tambor. ¿Por qué? Porque según estos investigadores, los tambores se tocaban durante los sacrificios para ahogar los gritos de los niños que estaban siendo quemados. Tambores, para tapar gritos de niños. Piensa en eso. Y ahora piensa en que ese es el lugar que Jesús usa como imagen del destino de quien se rehúsa a cortar su escándalo. No eligió una imagen suave. No dijo, vas a estar triste. No dijo, vas a tener problemas. Dijo, Gehenna, el lugar donde mataban niños. El lugar donde el fuego nunca se apagaba. El lugar más maldito de toda la historia de Israel. ¿Y sabes por qué eligió ese lugar? Porque el pecado de Moloc era el ejemplo máximo de lo que pasa cuando no cortas a tiempo. Los reyes de Israel empezaron con pequeñas concesiones. Un ídolo aquí, un altarcito allá. No es para tanto. Es solo cultura. Todos lo hacen. Vi esas pequeñas concesiones, esos pequeños escándalos que no cortaron a tiempo. Escalaron hasta que estaban quemando a sus propios hijos en un valle a las afueras de Jerusalén. El escandalón que no cortas hoy se convierte en el Gehenna de mañana. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Y sabes qué dijo Dios sobre eso? Jeremías capítulo 7, versículos 31 y 32. Han edificado los lugares altos de Tofet para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que yo no les mandé ni me pasó por el pensamiento. Y luego dice, vienen días en que no se dirá más valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. El rey Josías, alrededor del año 622 a.C., destruyó esos altares. Segunda Reyes 23, 10 lo registra. Profanó el lugar deliberadamente para que nunca más se usara para sacrificios. Y a partir de ahí, según las tradiciones judías, el valle se convirtió en un vertedero, un basurero a las afueras de Jerusalén. Fuego quemando basura constantemente, gusanos alimentándose de los desechos, hedor insoportable. Ahora, hay debate entre los estudiosos sobre si el valle realmente funcionaba como vertedero en tiempos de Jesús. Algunos académicos lo cuestionan, pero lo que nadie discute es que para cuando Jesús habló, la palabra Gehenna ya llevaba siglos siendo sinónimo de juicio divino. El libro de Pin Enoch
escrito entre los siglos III y III a.C., describe Gehenna como el lugar de castigo final. El libro de 4 Esdras dice que Gehenna será revelada como un horno en el día del juicio. Así que imagina la escena. Jesús habla. Dice Gehenna. Y todos los que lo escuchan saben exactamente de qué lugar habla. Conocen la historia. Saben lo de los niños. Saben lo del fuego perpetuo. No necesita explicar nada. La sola mención de esa palabra activaba siglos de horror en la memoria colectiva. Y cuando dice, es mejor entrar manco al reino de Dios que ir con las 2 manos a Gehenna, está usando la imagen más poderosa y más terrorífica que existía en la cultura judía del primer siglo. Fíjate en otro detalle que casi nadie ve. En Marcos 9:48, Jesús cita al profeta Isaías, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso viene de Isaías 66:24. El último versículo de todo el libro de Isaías. Isaías describe una escena del fin de los tiempos donde los justos ven los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios. Jesús tomó esa imagen profética y la conectó con el valle que todos conocían. Estaba diciendo, lo que pasó en el valle de Hinnom, la destrucción, el fuego, la muerte, es apenas una sombra de algo mucho mayor que viene. Y el énfasis no está en el castigo, el énfasis está en la permanencia. El punto de Jesús no es asustarte con fuego, es decirte, las consecuencias de no cortar lo que te atrapa son permanentes, no temporales. No se pasan, no se diluyen con el tiempo. ¿Ves cómo conecta todo? Si el escandalón, la trampa, te atrapa repetidamente, y las consecuencias de dejarte atrapar son permanentes. Entonces, la cirugía radical que Jesús propone no es exagerada, es proporcional, es la respuesta lógica cuando entiendes lo que está en juego. Si estás recibiendo valor de esto, si algo de lo que estás escuchando te está abriendo los ojos, dale like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que viene ahora es la parte que nadie enseña. Jesús mencionó 3 partes del cuerpo: mano, pie, ojo. ¿Por qué esas 3? ¿Por qué no la lengua, que Santiago capítulo 3 llama un fuego y un mundo de maldad? ¿Por qué no el oído? ¿Por qué no el corazón mismo? Porque la mano, el pie y el ojo representan las 3 fases de cómo funciona la trampa. Y esto no lo digo yo, está en la Escritura. 1 Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. El ojo ve, el pie te lleva, la mano toma. Es una secuencia. Primero ves algo que te atrae, luego te acercas, luego lo agarras. Y ahora mira esto, mira cómo este patrón se repite en la Biblia una y otra vez. Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El ojo, y tomó de su fruto. La mano, y para llegar al árbol tuvo que caminar hasta él. El pie, David con Betsabé, 2. Samuel 11:2. Primero vio a la mujer bañándose desde el techo, el ojo. Luego envió mensajeros a buscarla, el pie. Luego la tomó, la mano. Acán en Josué 7:21. Lo confiesa exactamente en ese orden. Vi entre los despojos un manto babilónico. Lo codicié y lo tomé. Ojo, pie, mano. Siempre en ese orden. Siempre el mismo mecanismo. Y esto no es coincidencia. Es un patrón que Dios reveló desde el principio de la Escritura para que lo reconozcas en tu propia vida. Cada caída que has tenido probablemente siguió esta secuencia. Primero, viste algo, te llamó la atención, despertó algo. Luego te acercaste, diste un paso, abriste esa puerta, fuiste a ese lugar y luego tomaste. Hiciste lo que sabías que no debías hacer y después te sentiste terrible. Dijiste nunca más
y 3 semanas después. Ojo, pie, mano, otra vez. Ahora imagina que en vez de esperar al paso 3, la mano, hubieras cortado en el paso 1, en el ojo. Imagina que hubieras eliminado lo que te permitía ver la tentación. Nunca habrías llegado al paso 2, ni al 3. La trampa nunca se habría activado. Eso es lo que Jesús está enseñando. No es peca y arrepiéntete. Es desmonta el sistema antes de que se active. Jesús no eligió esas 3 partes al azar. Eligió los 3 componentes del sistema completo del escándalo. Los 3 engranajes de la trampa. Y lo que dice es, no solo cortes el resultado final. Desmonta la trampa desde el principio. Si el ojo es lo que inicia tu trampa, elimina lo que ves. Si el pie es lo que te lleva al lugar donde caes, deja de ir. Si la mano es la que ejecuta, corta el acceso. Eso es cirugía preventiva. No esperes a que la trampa se cierre. Desmóntala antes de que se active. Y fíjate en algo increíble. En la tradición rabínica del primer siglo existía un concepto que se llama Siag la Torá. Significa cerco alrededor de la Torá. La idea era poner barreras adicionales alrededor de los mandamientos para que nunca llegaras siquiera a estar cerca de violar la ley. Por ejemplo, la Torá dice en Éxodo 23, 19, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué hicieron los rabinos? Dijeron, entonces no comas ningún tipo de carne con ningún tipo de lácteo. Eso es una barrera extra, un cerco protector. Jesús hace algo parecido pero mucho más radical. No pone cercos alrededor de reglas externas. Dice, pon cercos alrededor de tu propio corazón. Identifica tus puntos débiles, tus ojos, tus pies, de tus manos, y crea barreras tan drásticas que te sea imposible caer en la misma trampa otra vez. Y si eso significa perder algo valioso, una relación, una comodidad, una posición, un placer, piérdelo, porque es mejor entrar manco a la vida que completo a llena. Ahora, hay una pregunta que sé que te estás haciendo. ¿Hubo personas que tomaron esto literal? Sí, el caso más famoso es Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo III. Según el historiador Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 6, capítulo 8, Orígenes se castró a sí mismo tomando literalmente otro pasaje de Mateo, donde Jesús habla de los que se hicieron eunucos por causa del reino. Hay debate sobre si realmente ocurrió o si Eusebio reportó un rumor. Pero lo que sí es claro es que la Iglesia siempre consideró la automutilación como una interpretación errónea. El Concilio de Nicea del año 325, el primer gran concilio de la Iglesia, prohibió la autocastración en su Canon 1. Piensa en eso. Si los apóstoles y los padres de la Iglesia hubieran entendido a Jesús de forma literal, no habrían prohibido la práctica. Y hay algo que lo confirma de forma lógica. Si Jesús hablara literal, su instrucción no tendría sentido, porque cortarte la mano derecha no elimina el pecado. Todavía te queda la izquierda. Arrancarte un ojo no elimina la lujuria. Todavía ves con el otro. Un ciego puede codiciar, un manco puede pecar. La mutilación del cuerpo no resuelve nada, porque el problema no está en el cuerpo. Está en el corazón. Y Jesús lo sabía mejor que nadie. Él mismo lo dijo en Marcos 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. La mano es solo el instrumento. El problema está adentro. Por eso su instrucción no es literal. Es una hipérbole diseñada para sacudirte, para hacerte tomar en serio algo que preferirías ignorar. Agustín de Hipona, en el siglo IV, lo explicó así. Cortarse la mano significa separarte de cualquier persona o cosa que te impida seguir a Cristo, incluso si esa persona es tan cercana y querida como tu propia mano.
Si tu mejor amigo te aleja de Cristo, ese amigo es tu mano. Córtala, no al amigo literalmente, sino la influencia que ejerce sobre ti. Ahora, puede que estés pensando, ok, pero ¿qué pasa con la gracia? Porque si escuchas este pasaje aislado, suena como si todo dependiera de tu esfuerzo. Córtate la mano, arráncate el ojo, haz tú el trabajo. Pero eso contradice lo que el mismo Jesús dijo en otros lugares. En Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. En Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿cuál es? ¿Esfuerzo radical o gracia? Y la respuesta es ambos, pero no como piensas. Pablo lo explica en Filipenses 2, 12, 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso suena a esfuerzo puro, pero inmediatamente después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo captas? Dios produce el querer, Dios produce el hacer, pero tú te ocupas, tú actúas, tú cortas. Es como un cirujano que te dice, yo hago la operación, pero tú tienes que llegar al hospital, firmar el consentimiento y acostarte en la mesa. La cirugía la hace Dios, pero presentarte en la mesa de operaciones es tu responsabilidad. Santiago lo dice de otra forma. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones. Fíjate en el orden. Primero acércate a Dios, luego limpia las manos, no al revés. No te limpias para ganarte el acceso. Te acercas a Dios, y desde ahí, con su fuerza, limpias lo que hay que limpiar. Y esto es algo que mucha gente necesita escuchar, porque hay personas que llevan años intentando cortar su escándalo con sus propias fuerzas. Se levantan cada lunes diciendo, esta semana va a ser diferente. Hacen promesas, hacen juramentos, se castigan a sí mismos cuando fallan y vuelven a caer, y el ciclo se repite y cada vez se sienten peor. Y empiezan a creer que no tienen solución. Si eso eres tú, escúchame bien. El problema no es que no tengas fuerza de voluntad. El problema es que estás intentando hacer la cirugía tú solo, sin cirujano. Estás agarrando el bisturí con tus propias manos temblorosas y tratando de cortarte a ti mismo. Y Jesús dice, dame el bisturí, yo hago el corte, tú solo acuéstate en la mesa. Pablo lo dice en Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Por el Espíritu, no por tu esfuerzo, no por tu determinación, por el Espíritu de Dios trabajando en ti. La cirugía la hace Dios. Tu trabajo es dejar que la haga, y ahora viene algo que cuando lo ves te explota la cabeza, porque casi nadie conecta esto. En Marcos 9, justo antes de que Jesús dijera lo de la mano, ¿sabes qué estaba pasando? Los discípulos estaban peleando entre ellos por quién era el más grande. Marcos 9:34. Habían discutido entre sí quién era el mayor. Jesús toma a un niño, lo pone en medio de todos, y dice en el versículo 37, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Luego Juan le dice que encontraron a alguien expulsando demonios en nombre de Jesús, pero que no era de su grupo, y le pregunta si debían prohibírselo. Jesús dice, no se lo prohíban. ¿Ves el panorama completo? Los discípulos están peleando por poder, por posición, por quién es más importante. Están rechazando a alguien que hace milagros legítimos porque no es de los nuestros. Y en ese contexto, orgullo, competencia, exclusivismo religioso, Jesús dice, si algo te hace tropezar, córtalo. Detente un segundo y piensa en lo valiente que fue esto. Jesús está hablando con sus discípulos, sus amigos, los 12 hombres más cercanos a él en todo el planeta, y les dice a la cara lo que están haciendo, pelear por poder, excluir a los que no son del grupo. Eso es un escándalo.
Eso es una trampa, y si no lo cortan, los va a llevar a la destrucción. No les dijo lo que querían escuchar, les dijo lo que necesitaban escuchar. Y eso es algo que hoy casi nadie hace. Hoy todo el mundo quiere que le digan que está bien, que no se preocupe, que siga como va. Y Jesús dice, no, si tu mano te hace caer, córtala, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque te quedes manco. ¿Sabes cuál era la mano de los discípulos en ese momento? Su ambición, su necesidad de ser los más importantes, su orgullo espiritual. Jesús les está diciendo, si tu deseo de ser el primero te va a llevar a Gehenna, al lugar donde se quemaba todo lo inútil, todo lo corrupto, entonces es mejor que cortes ese deseo de raíz, aunque duela como si te cortaras la mano. Porque entrar al reino de Dios, humilde y manco de orgullo, es infinitamente mejor que entrar a la destrucción con todo tu prestigio intacto. Y esto conecta con las bienaventuranzas. Mateo 5, 3, 10. Fíjate en quiénes son los bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos. ¿Qué tienen en común todos? Son personas que perdieron algo. Los pobres perdieron su autosuficiencia. Los que lloran perdieron algo precioso. Los mansos perdieron su orgullo. Los perseguidos perdieron su comodidad. Y Jesús dice, ellos son los bienaventurados. Los que llegaron al reino mancos de algo mundano son los que tienen todo lo que importa. Si esto te está removiendo, suscríbete al canal para no perderte lo que viene después de este video. Porque hay algo más que necesitas saber. Ahora vamos al detalle que todos ignoran. En los versículos 49 y 50 de Marcos 9, justo después de hablar de Gehenna, Jesús dice algo que parece salido de la nada. Porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Sal? Fuego. ¿Qué tiene que ver eso con cortarte la mano? Todo, absolutamente todo. En Levítico 2:13 Dios ordena, con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Cada sacrificio que se presentaba en el templo debía llevar sal. Era tan importante que el Talmud dedica páginas enteras a discutir cuánta sal se necesitaba. ¿Y sabes por qué? Porque la sal representaba el pacto. Se le llamaba el pacto de sal. Aparece en Números 18, 19 y en 2 Crónicas 13, 5. Un pacto de sal era indestructible, permanente, que no se podía romper. Ahora conecta los puntos. Todos serán salados con fuego. El fuego de Gehenna destruye lo inútil, lo corrupto, pero la sal del pacto preserva lo valioso. ¿Lo captas? Jesús dice, el proceso de cortar lo que te hace tropezar es doloroso, es fuego, pero ese fuego no te destruye, te purifica, te sala, te hace digno del pacto. Y esto es algo que la gente confunde constantemente. Piensa que el fuego de Dios es castigo, pero no. El fuego de Dios es refinamiento. Es como el orfebre que mete el oro al fuego. ¿El fuego destruye el oro? No, el fuego destruye las impurezas. El oro sale más puro, más brillante, más valioso. Las únicas cosas que el fuego destruye son las que no deberían estar ahí. El profeta Malaquías lo dice en el capítulo 3, versículo 3. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Fundidor, purificador, afinador, no destructor, refinador. Cuando Jesús te dice córtate la mano, no te está destruyendo, te está refinando, te está quitando lo que sobra para que quede lo que importa. Pablo dice exactamente lo mismo en 1 Corintios 3, 12, 15. Si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque por el fuego será revelada. El fuego prueba la calidad de lo que construiste. La madera se quema, el oro se purifica. ¿Ves la imagen completa ahora? Jesús no te está amenazando con destrucción cuando dice, córtate la mano. Te está ofreciendo purificación. Te está diciendo, hay cosas en tu vida que son madera y hojarasca. Se van a quemar de todos modos. Es mejor que las cortes tú ahora, voluntariamente, con dolor controlado, a que el fuego de las consecuencias las consuma después y se lleve todo lo demás con ellas. Es la diferencia entre una cirugía programada y una emergencia. En la cirugía programada, tú decides cuándo, cómo y qué se corta. En la emergencia, ya no tienes control. Jesús te está invitando a la cirugía programada, a que tomes el bisturí ahora, mientras puedes elegir. Y hay algo hermoso escondido en la última frase del versículo 50. Tened paz los unos con los otros. Recuerda, todo esto empezó porque los discípulos estaban peleando. Y Jesús les habló de trampas, de cortarse la mano, de fuego, de sal, de pacto. Y termina con tened paz. Porque cuando cada persona corta su propio orgullo, su propia ambición, su propia necesidad de ser más que el otro, lo que queda es paz. La paz viene después de la cirugía, no antes. Ahora vamos a aterrizar esto. Si Jesús no hablaba de mutilación literal, ¿qué significa cortarse la mano en la vida real? El Nuevo Testamento da ejemplos concretos. Hechos 19, 18-19. Después de que Pablo predicó en Éfeso, dice, muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Y sabes cuánto valían esos libros? 50,000 piezas de plata. Eso era el salario de 137 años de trabajo de un obrero común. Una fortuna. Imagina que hoy alguien quemara públicamente algo que vale millones de dólares. Eso fue lo que hicieron, y fíjate en el detalle. No los vendieron, no los guardaron por si acaso, no los donaron a una biblioteca, los quemaron en público, delante de todos. ¿Por qué? Porque entendieron algo que muchos no entienden. No puedes cortar la mano a medias, no puedes decir voy a dejar esto, pero lo guardo en el armario por si algún día lo necesito. Eso no es cortar, eso es esconder la trampa para poder volver a ella cuando quieras. Esas personas tomaron esos libros, que probablemente eran su fuente de ingresos, su identidad profesional, su estatus, y los quemaron, sin vuelta atrás, sin plan B, sin red de seguridad. Eso es cortarse la mano, no la mano literal, lo que la mano hacía. Lo que la mano producía, lo que la mano agarraba. Cortaron el mecanismo de la trampa y no fueron los únicos. Los primeros cristianos hicieron esto una y otra vez, cuando se negaron a ir a los espectáculos del anfiteatro romano, donde se veía violencia extrema como entretenimiento, estaban cortando el ojo. Cuando dejaron de asistir a los banquetes paganos donde la comida se ofrecía a ídolos, como dice Pablo en 1 Corintios 8, estaban cortando el pie. Cuando vendían propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, Hechos 4, 34-35, estaban cortando la mano que se aferraba a la seguridad material. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, escribió una obra entera llamada De Spectaculis, sobre los espectáculos, donde dice que los cristianos no debían ir al circo, al teatro ni al anfiteatro. ¿Y sabes lo que eso significaba? Roma entera giraba alrededor de los espectáculos. Era la red social de la antigüedad, donde hacías negocios, donde mantenías relaciones, donde eras alguien. Dejar de asistir era como hoy desaparecer de Internet. Y lo hicieron, se cortaron esa mano, y la iglesia creció más rápido que cualquier movimiento en la historia humana. ¿Sabes qué es lo loco?
que los romanos no entendían por qué los cristianos hacían esto. Para un romano era impensable rechazar los espectáculos. Era como rechazar el aire. Los consideraban locos, peligrosos, antisociales. Plinio el Joven, un gobernador romano, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 112, diciendo que los cristianos tenían una superstición excesiva, porque se reunían antes del amanecer a cantar himnos en vez de ir al anfiteatro como gente normal. Pero esos locos que se cortaron la mano de los espectáculos romanos cambiaron la civilización occidental para siempre. Los que pierden algo por seguir a Cristo terminan ganando algo que los que se quedan con las dos manos nunca obtienen. Jesús mismo le dijo algo parecido al joven rico. Marcos 10, 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Para él, su riqueza era su escándalo. Jesús le dijo, córtalo, y no pudo. Pero fíjate en algo crucial. Jesús no le dijo eso a todos. No le dijo a Zaqueo que vendiera todo. A Zaqueo le bastó con devolver lo robado y dar la mitad de sus bienes. Lucas 19, 8. No le dijo a José de Arimatea que vendiera todo. José era rico y Jesús nunca le pidió eso. Mateo 27, 57. No le dijo a Nicodemo que dejara el Sanedrín. Juan 3, 1, 21. No le dijo a las mujeres que lo financiaban que dejaran su dinero. Lucas 8, 2, 3. Dice que mujeres como Juana, esposa de un administrador de Herodes, le servían con sus bienes. El escándalo es diferente para cada persona. Lo que a ti te atrapa no es lo que atrapa a otro. Para el joven rico, la trampa era el dinero. Para Pedro era el miedo. Negó a Jesús 3 veces por temor. Mateo 26, 69-75. Para Tomás era la duda. Necesitaba ver para creer. Juan 20, 25. Para Marta era el activismo. Estaba tan ocupada sirviendo que se perdía lo esencial. Lucas 10, 40-42. Cada uno tenía un escándalo diferente, y Jesús trató a cada uno de manera diferente. Y esto es algo que la religión organizada muchas veces no entiende. Tratan a todos igual. Les dan la misma lista de reglas. Les dicen a todos que dejen las mismas cosas, pero Jesús nunca hizo eso. Jesús miraba a cada persona a los ojos y le decía exactamente qué era lo que esa persona específica necesitaba cortar. Al joven rico le dijo que dejara el dinero. A Pedro le dijo que dejara el miedo. A Marta le dijo que dejara el activismo. A los discípulos en Marcos 9 les dijo que dejaran el orgullo. No hay una lista universal de escándalo. No hay un manual genérico de las 10 cosas que todo cristiano debe cortar. Hay tu trampa, la que tú conoces, la que se activa en tu vida. Y la cirugía es entre tú y Dios. Por eso dice tu mano, tu pie, tu ojo. Es personal. Solo tú sabes cuál es la trampa que se cierra sobre ti una y otra vez. Y solo tú puedes decidir cortarla. Y este pasaje no existe solo. Jesús tenía un patrón constante de enseñanzas radicales sobre lo que hay que dejar. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aborrece a tu familia, pierde tu vida, no mires atrás, córtate la mano. Todo apunta a lo mismo. El reino de Dios exige una decisión total. No es un accesorio que añades a tu vida, es una revolución que reorganiza todo lo demás. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Este hombre tenía todo. Era fariseo, educado por Gamaliel.
el rabino más famoso de su generación. Tenía autoridad del sumo sacerdote. Era ciudadano romano, algo que la mayoría de los judíos no tenía. Era bilingüe, era brillante, tenía el futuro asegurado y lo cortó todo. Filipenses 3, 7, 8. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Y la palabra que Pablo usa para basura en griego es skibala, que es mucho más fuerte que basura. Es la palabra más vulgar que podía usar en un texto formal. Es como si dijera todo lo que tenía, su estatus como fariseo, su educación privilegiada, su posición en el Sanedrín. Todo eso es excremento comparado con conocer a Cristo. Eso es lo que Jesús invita a hacer. No mutilación del cuerpo, mutilación del ego, no amputación de miembros, amputación de todo lo que te mantiene atrapado en el ciclo del escándalo. Porque al final, cuando Jesús dice, es mejor que entres manco a la vida, la palabra clave no es manco. La palabra clave es vida. Entra a la vida. Deja la muerte lenta del que sigue cayendo en la misma trampa y entra a la vida, aunque sea manco, aunque hayas perdido algo, aunque duela, y fíjate en algo que da escalofríos. Jesús no dice, es mejor que entres manco al cielo. Dice, es mejor que entres manco a la vida. La palabra griega es zoe, y zoe no es simplemente existir, no es respirar y tener pulso. Zoe es vida plena, vida abundante. Es la misma palabra que usa Juan 10:10, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Entiendes lo que eso significa? Jesús no te está pidiendo que pierdas algo para ir al cielo después de morir. Te está pidiendo que pierdas algo para vivir de verdad ahora. La trampa del escándalo no solo te destruye en la eternidad, te destruye hoy, te roba la zoe, te roba la vida abundante que se supone que deberías estar viviendo. Cada vez que caes en la misma trampa, pierdes un pedazo de esa vida. Cada vez que el gatillo se activa y la barra cae, algo dentro de ti muere un poco. Y Jesús dice, basta, corta el gatillo, destruye la trampa y empieza a vivir. Pedro lo entendió. Después de negar a Jesús 3 veces, después de que su escándalo del miedo lo destruyó públicamente, Jesús lo restauró en Juan 21. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una vez por cada negación, y Pedro cortó su miedo. Dejó de esconderse, y el mismo hombre que tembló ante una sirvienta terminó predicando ante miles el día de Pentecostés y enfrentando la muerte sin pestañear. Eso es lo que pasa cuando cortas la trampa. No te quedas manco para siempre, te quedas manco de lo que te sobraba y libre para hacer lo que antes no podías. Mira a los que cortaron. Abraham cortó su tierra natal, todo lo que conocía, todo lo que era familiar, y se convirtió en el padre de naciones. Moisés cortó su vida de príncipe en Egipto, palacios, riqueza, poder, y liberó a un pueblo entero. Ruth cortó su país, su cultura, su religión, su familia. Lo dejó todo para seguir a Naomi, y terminó en la genealogía de Jesús. Mateo cortó su mesa de recaudador de impuestos, su fuente de ingresos, su seguridad financiera, y se levantó en el acto para seguir a Jesús. Marcos 2:14. No pidió tiempo, no dijo, déjame pensarlo. Se levantó y lo siguió. Todos cortaron algo, todos perdieron algo, y todos ganaron infinitamente más de lo que perdieron. Esa es la promesa escondida detrás de las palabras más duras de Jesús. No te pide que pierdas, te pide que intercambies. Algo temporal por algo eterno, algo que te destruye por algo que te da vida, algo que parece valioso por algo que realmente lo es.
El valle de Hinnom sigue ahí, a los pies de Jerusalén. Hoy es un parque tranquilo, ya no hay fuego. Ya no hay sacrificios, ya no hay gusanos. Los turistas caminan por él sin saber que están pisando el suelo más oscuro de la historia bíblica. Los niños juegan donde antes otros niños morían. Los arqueólogos han excavado restos del período de hierro que confirman lo que dicen Reyes y Crónicas. Pero mira lo que Dios hizo con ese valle. Lo transformó de lugar de muerte a parque de vida, de fuego de destrucción a tierra fértil, de símbolo de juicio a recordatorio de redención. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con las áreas de tu vida donde el escándalo ha estado operando. No quiere destruirte, quiere transformar tu valle de Hinnom personal en algo nuevo. Quiere tomar el lugar más oscuro de tu vida, esa trampa en la que has caído tantas veces que ya perdiste la cuenta, y convertirlo en un jardín. Pero para que el jardín crezca, primero hay que quemar la basura. Primero hay que cortar. La pregunta de Jesús sigue viva, 2000 años después. Como si la hubiera hecho esta mañana. ¿Qué estás dispuesto a cortar para entrar a la vida? Y si hoy descubriste algo que no sabías sobre este pasaje, si algo de lo que escuchaste cambió tu forma de entenderlo, hay un video en tu pantalla ahora mismo que va a llevarte aún más profundo. Haz clic y sigue descubriendo lo que la Biblia realmente dice.